Bueno, pues vamos a continuar como nos habíamos quedado en la última clase. Habíamos hablado un poquito sobre la ley de Ohm, y la ley de Ohm básicamente es una relación, ¿no es cierto?, entre el voltaje, la corriente y la resistencia, en donde la variable de la fuente de energía es el nivel de voltaje, que es la diferencia de potencial, a la cual yo le voy a poner algún elemento pasivo, en este caso un resistor, ¿no? Y la idea del resistor es que básicamente se va a poner al paso de la corriente. Esa cantidad de corriente se ve limitada por la resistencia, ¿no? Entonces, si varía la resistencia, va a variar el voltaje. Esa relación, de alguna forma, se le conoce como la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm funciona para cualquier tipo de circuito, no necesariamente resistivos, ¿no? Más adelante vamos a ver circuitos que vengan inductores o capacitores, pero como os había mencionado inicialmente, los capacitores e inductores tienen un comportamiento diferente en corriente continua, ¿no? Pues normalmente no se trabaja con ellos, vamos a trabajar solo con elementos resistivos por el momento. Y había que hacer algunas consideraciones. Una consideración es que vamos a trabajar, les indiqué, elementos resistivos, y la otra es que las fuentes de corriente y de voltaje son fuentes ideales, ¿no? Es decir, que la fuente de voltaje mantiene su nivel de voltaje sin importar la cantidad de corriente, y la fuente de corriente mantiene su nivel de corriente sin importar el voltaje que debe entregar, ¿no? Pues bueno, eso sería en cuanto a la parte de la ley de Ohm. Las leyes de Kirchhoff, en cambio, ya unen ya la relación entre estos elementos, y ya las leyes de Kirchhoff se vuelven un poco más generales y nos van a servir bastante ya para hacer análisis de circuitos. Si nosotros estamos acostumbrados, bueno, o realmente hemos visto recién los elementos por separado. Pero ¿qué pasa ahora que los vamos a empezar a conectar? Van a tener diferentes formas de conexión. Entonces eso se refiere con la parte de leyes de Kirchhoff, nos va a pedir analizar ya en un circuito completo, ¿no? Ya con muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces ya hemos visto un poquito las leyes de Kirchhoff referente a quién las desarrolló. Se desarrolló en 1947. Algo interesante de estas leyes de Kirchhoff es que de alguna forma se basan en la conservación de energía, ¿no? ¿Sí? Y básicamente son dos. La una es las leyes de Kirchhoff basadas en su voltaje y las leyes de Kirchhoff basadas en su corriente. Entonces, normalmente van a encontrar en los libros como leyes de voltajes de Kirchhoff y leyes de corrientes de Kirchhoff, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver ese análisis, resulta muy, muy interesante y más todo esto es muy útil, ¿no? Porque va a servir para muchas aplicaciones, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces, el primer concepto son las leyes de corriente de Kirchhoff. Resulta ser la más sencillita, ¿no? Ahora, lo que quiero que se imaginen es que nosotros tenemos tuberías de agua. Entonces siempre vean a la corriente como tuberías de agua. Y esa agua, de alguna forma, necesita fluir de alguna manera. Entonces, si quiere fluir, obviamente va a depender de cómo se opone la tubería por donde está yendo, ¿no es cierto? Si la tubería está cerrada, obviamente no va a haber flujo de corriente. Si la tubería está totalmente abierta, va a pasar la mayor cantidad de flujo de corriente. Desde aquí acostumbramos a ver como que la corriente fuera tubería de agua. Entonces lo interesante es saber eso, ¿no? La ley de corriente de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las corrientes de un nodo es cero en todo instante. Entonces, bueno, más adelante vamos a pensar que es un nodo, pero quiero que vean la siguiente figura. En esta figura, imaginemos que existe una conexión. Si ustedes se acuerdan, no sé si han visto, bueno, en los postes de energía eléctrica ahí tendrían nodos, ¿no? Y si ven ahí en los postes, tienen 1 millón de nodos. Todas las conexiones. Obviamente ahora ya se está haciendo mucho lo que es poner los cables debajo de la tierra para que no se vea así tan, no dañe la parte del ornamento, ¿no?, de la ciudad. Bueno, en todo caso, imaginemos que tenemos un circuito en donde tenemos un punto en común. Ese punto en común se llama nodo, ¿no? Realmente, bueno, el nodo puede ser la unión de dos elementos, pero normalmente nosotros vamos a tomarle como nodo como la unión de dos o más elementos, ¿no? Entonces, en ese nodo, imagínense que son tuberías, y esas tuberías de agua tienen dirección. Entonces, por eso existen flechitas que ingresan y flechitas que salen. Entonces, de alguna forma, esas flechitas nos van a indicar la dirección, cómo está fluyendo la corriente. De forma análoga sería la dirección cómo está fluyendo el agua. Pues, por ejemplo, I1, si le vemos ahí, está ingresando, ¿no? El I1 está ingresando, I2 está saliendo del nodo, ¿sí? I3 está ingresando al nodo, no olviden, el nodo sería el punto donde se unen, y 4 está ingresando, y 5 están saliendo. Resulta ser que para la ley de conservación de energía, basado, bueno, en este caso por las leyes de Kirchhoff,
Resulta ser que obviamente este movimiento de electrones de la corriente es de energía. Están realizando un trabajo, durante un tiempo se vuelve energía. Entonces la sumatoria de esa energía debe ser igual a cero. Entonces resulta ser que las corrientes en ese nodo, las sumatorias debe dar igual a cero. ¿Eso qué implica? Que debe haber corrientes positivas y corrientes negativas, ¿sí? Entonces no se olviden, si eso va a ser la suma algebraica me va a dar cero, pues algo debe ser positivo o algo debe ser negativo. Entonces eso vamos a analizar qué es positivo y qué es negativo, ¿no? Ahora, la ley de corrientes de Kirchhoff establece, ya habíamos dicho, ¿no? Entonces no se olviden, en el nodo es la sumatoria es cero, ¿no? La suma algébrica. Esto de suma algébrica se debe a que tienen signo, ¿no? Puede ser positivos o negativos. De las corrientes, en el nodo es cero, ¿no? En todo instante, ¿sí? ¿Hemos visto? Entonces vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué dice las leyes de Kirchhoff? Dice que si una corriente sale del nodo, es negativa. Entonces, en este caso, por ejemplo, la corriente 5 sale del nodo, la corriente 2 sale del nodo, esas dos corrientes serían negativas, ¿sí? Y las corrientes que ingresan en el nodo son corrientes que entran, esas serían corrientes positivas. En este caso, ¿cuáles ingresan? La I3, la I4, la I1, ¿sí? Entonces tengo tres corrientes que ingresan, dos corrientes que salen. Esto, para que quede también claro, siempre nos van a dar, si es que es un ejercicio, ¿no? Inicialmente nos van a dar la dirección de la corriente. Es decir, eventualmente me podrían dar la dirección de la corriente, ¿no? Si es que no me dan, más adelante vamos a ver que nosotros elegimos la dirección de la corriente. Si de alguna forma nosotros vamos a elegir, y eso suele ser muy práctico. Y normalmente nosotros elegimos la dirección de la corriente, ¿no? Pero inicialmente imaginemos que ya nos dan la dirección de la corriente, en este caso le ponen flechitas. Entonces, lo que quiero que quede claro es corrientes corrientes que salen del nodo son negativas y corrientes que entran son positivas, ¿no? Eso básicamente para que se cumpla la ley de conservación de la energía. Entonces, hacemos el ejercicio, vamos a ver que había dicho que la sumatoria de corrientes, la suma algébrica de corrientes, va a ser igual a cero, ¿no? Entonces, corrientes que entran, I1, I3, I4. Esas corrientes van con el signo más, bueno, aquí no se le pone porque es el primer elemento, ¿no? Más I3, más I4. Corrientes que salen del nodo, I2 e I5. Entonces el I2 tiene el signo menos y el I5 tiene el signo menos también. Eso me da igual a la sumatoria cero, ¿no? Ahora, ¿qué resulta interesante? Que si se fijan en esta ecuación, básicamente lo que estamos diciendo es que la suma de corrientes que ingresan es igual a la suma de corrientes que salen. Por eso es la ley de la conservación de la energía. Sí, entonces, ahí queda más claro. Entonces, ¿por qué digo que las corrientes que salen son negativas? Porque al pasarles al otro lado de la ecuación se vuelven positivas. Entonces yo puedo resumir que la suma de corrientes que ingresan es igual a la suma de corrientes que salen, ¿no? Entonces de alguna forma me va a quedar de esta manera. Entonces yo sé que las corrientes que ingresan, I1, I3 e I4, van a ser igual a las sumas de corrientes que salen. Pero aquí está mal, aquí es I2, ¿no? Sí, aquí hay que corregirle. Bueno, yo les corrijo cuando los voy a subir, ¿no? Aquí hay un error, no es D4, es D2, ¿sí? Es D2 más I5, ¿sí? Pero lo que quiero que quede claro es que la suma de corrientes que ingresan al nodo es igual a la suma de corrientes que salen del nodo, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahí está indicando. No es I4, está de corregirle, es I2, ¿no? Entonces la suma de corrientes que ingresan al nodo es igual a la suma de corrientes que salen del nodo, básicamente por la ley de la conservación de la energía, ¿no? Entonces esa es la ley de corrientes de Kirchhoff, LSK, ¿sí? Los van a encontrar ustedes muy comúnmente en los libros. La segunda ley, en cambio, es la ley de voltajes de Kirchhoff. Sí, igual se basa en lo que es la ley de la conservación de la energía, ¿no? Dice, la ley de voltajes de Kirchhoff establece que la suma algebraica de todos los voltajes alrededor de una trayectoria cerrada o lazo es igual a cero, ¿no? Sí. Eso quiere decir de alguna forma que yo voy a tener unos elementos que van a consumir un cierto voltaje y que de alguna forma la sumatoria de esos elementos, en total, los voltajes debe ser igual a cero, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque hay elementos que entregan energía y hay elementos que absorben energía. Entonces, para que exista la ley de la conservación de la energía que
un elemento está generando va a ser igual a la energía que los elementos que están consumiendo. Básicamente para que se realice la ley de la conservación de la energía, ¿no? Básicamente por eso. ¿Sí? Realmente tampoco es tan complicado. Muchas veces es más fácil analizar la corriente, pero el voltaje en cambio es muy práctico. Es decir, a nivel de corriente resulta muy sencillito, porque corrientes que entran igual corrientes que salen, pero a nivel de voltaje en cambio es muy práctico, ¿sí? Lo bueno es que se puede hacer de ambas formas cuando se realicen ejercicios. Vamos a ver, imaginemos que tengo un circuito, ¿sí? En este circuito existen, bueno, fuentes de voltaje, ¿no es cierto? En este caso tenemos dos, V1 y V4, ¿sí? Son fuentes de voltaje. Y por ahí tengo unas resistencias que también están consumiendo un voltaje, y por ahí un elemento que desconozco, pero que también está consumiendo voltaje, ¿sí? Algo interesante, bueno, aquí le estoy poniendo, aquí va a pasar una corriente, ¿no? Una corriente ahí. Algo interesante en este circuito resulta ser que de alguna forma me están condicionando la polaridad de las resistencias. Y vamos a ver que más adelante que yo realmente yo soy el que pongo la polaridad de las resistencias, excepto que algo me diga lo contrario. Entonces, en un ejercicio me puede decir, mira, la polaridad en este elemento resistor es siempre esta, ¿no? Entonces puede darse el caso, pero más todo por ejercicio. Pues desde el punto de vista ya práctico, ustedes hagan sus propios diseños o resuelvan sus propios ejercicios. Normalmente nosotros ponemos la polaridad, pero con fines didácticos vamos a asumir que la polaridad ya viene dada, ¿no? Es decir, alguien ya midió con los voltímetros y resulta ser que la polaridad que está ahí ya es la polaridad que tiene el circuito, ¿no? Pues las fuentes obviamente tienen su polaridad, las resistencias también tienen su polaridad, y ese elemento que no sé qué es, pero bueno, puede ser el conjunto de varias cosas, puede ser otra fuente, lo que sea, también tiene su polaridad, ¿no? Y tiene su voltaje. Hay del voltaje 1 al voltaje 5. Y resulta ser, como les había indicado, que la suma de voltajes va a ser igual a 0. Entonces, básicamente, esto va a conllevar igual que la corriente. Pues, ¿cuál es la idea aquí? Que hay elementos que entregan energía, como no son fuentes de voltaje. Entonces, normalmente la sumatoria de las fuentes de voltaje va a ser igual a la sumatoria de los elementos que consuman ese voltaje, que pueden ser resistores, que pueden ser inductores, capacitores, etcétera, ¿no? Pero como solo estamos utilizando resistores, básicamente los que entregan energía, el voltaje de los elementos que entregan energía va a ser igual al voltaje de los elementos que consumen esa energía, ¿no? Entonces, para verle un circuito, ya lo he indicado de esta manera, y vamos a ir viendo, ¿ya? Esta parte es la más importante, ¿sí? Tendrán bastante en cuenta. Hay varias formas de hacer. Si ustedes se ponen de pronto a estudiar, a revisar, en muchos libros tienen muchas formas de realizar esto, ¿sí? Pero creo que a veces esta es la más sencillita, ¿no? Pero hay varias formas, más todo porque esto es relativo. Es decir, uno puede poner la dirección de la corriente. Fijarás en aquí, yo estoy poniendo la dirección en este sentido, ¿no? Eso suele ser lo más común. Es decir, normalmente uno pone en sentido de las manecillas del reloj. ¿Podría poner en el otro sentido? También podría poner en el otro sentido, no hay ningún lío. Sí, pero resulta ser que en la mayor cantidad de libros ponen de esa manera. Entonces, de pronto hacer de otra forma resulta ser complicado porque cuando revisen un ejercicio les va a dar de esta forma, ¿no? Ya. Ahora, aquí dice entra por menos y es menos. Entonces vamos a ver qué significa. Para poder hacer las leyes de voltaje de Kirchhoff, lo primero que debo analizar es la dirección de la corriente, ¿sí? La corriente tiene esa dirección, es decir, está saliendo, bueno, para que le... Esa dirección que le pongo ahí, voy a dibujarle así para que de pronto se realice mejor, ¿ya? Me cuenta que la corriente va a pasar uno por uno de los elementos. Se va a dar la vuelta así. Es la misma que está ahí en negro, no, pero voy a poner aquí verdecito. Está pasando uno por los elementos. Y esa corriente tiene dirección, ¿sí? Entonces, si yo me fijo, por ejemplo, en el primer elemento, está ingresando por el pin positivo, ¿sí? La corriente está ingresando por el pin positivo, por este más de aquí. Entonces resulta ser que me dice, mira, si es que la corriente está ingresando por el pin positivo, ese voltaje es positivo, ¿sí? Vamos al siguiente elemento, al B3. En el B, bueno, no es B3, es un resistor, pero lo estoy viendo desde el punto de vista de voltaje, ¿no? Sino que ese resistor está consumiendo voltaje. Entonces resulta ser que la corriente está ingresando por la polaridad positiva. Entonces dice, si entra por el positivo, el voltaje es positivo, ¿sí? Vamos a la fuente 4. Resulta ser que la corriente está ingresando en la fuente 4, la corriente está ingresando por el pin negativo. Entonces, si entra por el pin negativo, el voltaje es negativo, ¿sí?
Ahora, si vamos al elemento 5, en el elemento 5, en cambio, está entrando por el pin, en el B5, ¿no? Está entrando por el pin positivo, entonces su voltaje es positivo. Y finalmente, en la última fuente, en el B1, está ingresando por el pin negativo, su voltaje es negativo, ¿sí? Entonces tengo dos elementos que su voltaje es negativo y tengo tres elementos que su voltaje es positivo. Escrito desde el punto de ecuación, me quedaría de esta forma, ¿sí? El B1 negativo, entonces menos B1. El B2 positivo más B2. El B3 positivo más B3. El B4 negativo menos B4. Y el B5 positivo más B5, y eso es igual a 0, para que se dé la ley de la conservación de la energía. Pero resulta ser algo interesante. Miren, el B1 y el B4 son elementos que entregan energía, son fuentes de voltaje. Al pasarles al otro lado, es decir, al pasarles a la parte derecha de la ecuación, tenemos lo siguiente. Pues resulta ser que la sumatoria de las fuentes, de los voltajes de las fuentes, es igual a la sumatoria de los elementos, los voltajes de cada uno de los elementos, ¿no? Al menos en este circuito, que resulta ser un circuito, ya vamos a ver más adelante qué tipo de circuito es un circuito serio, porque está un elemento a continuación de otro. ¿Sí? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, si está clara la idea. Sí, preguntemos. Anthony, Gabriel, Anthony, ¿me escuchas? Sí, Inge. Ya, sí está clara la idea de que yo lo primero que voy a analizar es la corriente y dependiendo por el punto que ingrese la corriente, la polaridad de ese voltaje, el signo de ese voltaje va a ser positivo o negativo. ¿Sí está clara esa idea? Sí, Inge. Ya, genial. Sí, no sé, alguien más. Samira, Samira, ¿me escuchas? Sí, Inge, buenas tardes. Ya, sí está clara la idea. ¿Qué pasa si la corriente ingresa por un pin negativo? El voltaje de ese elemento es positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿no? Resulta sencillito, ¿no? Porque al final, desde el punto de vista gráfico, se lo nota muy fácilmente. Sí, lo importante es saber la dirección de la corriente, que normalmente la pongo yo, ¿sí? Eso es algo propio que uno lo pone, ¿no? Y vamos a ver más adelante. Ahora estamos viendo para que se den cuenta cómo funcionan las leyes primero, ¿no? Pues no se olviden, ya está clarísimo. Leyes de corrientes de Kirchhoff, corrientes que entran igual a corrientes que salen. Leyes de voltajes de Kirchhoff, voltajes de las fuentes que generan energía es igual al voltaje de los elementos que consumen esa energía. Entonces, miren, esto parte de la ley de la conservación de la energía, ¿no? ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna pregunta, ¿no? Ya, entonces eso quiero que quede bien claro, porque a partir de esto nosotros vamos a poner más cosas y más cosas, y vamos a conectar muchos elementos, ¿ya? Vamos más adelante. Entonces resulta ser lo siguiente. Ahora vamos a analizar lo que son tipos de nodos. Esto de los nodos vienen a ser los circuitos. Ahorita hemos visto un circuito muy simplecito, que es un circuito serie, pero no siempre están conectados en serie. A veces están conectados en otras configuraciones que pueden ser muy complejas. Desde el punto de vista de ejercicios, desde el punto de vista práctico, vamos a ver que cada uno tendrá sus aplicaciones para algo, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver qué es un nodo. Dice un nodo, un punto en el cual dos o más elementos tienen una conexión común. Como les había indicado, yo voy a empezar a conectar elementos. Pues imaginemos, miren, este circuito que ven ahí. Ahí tenemos una fuente de voltaje, tenemos una fuente de corriente, que son fuentes independientes, ¿no? Y miren, ahí tenemos algunos nodos. Los nodos son, un nodo es un punto en el cual dos o más elementos tienen una conexión común. Por ejemplo, entre la fuente y la resistencia, aquí existe un nodo porque tienen un punto común. Entre esta resistencia R1 y R2 tienen un punto común. Entre R1 y R3 tienen un punto común. Entre R1 y la fuente de corriente 1 tienen un punto común. Entre la fuente de corriente y la resistencia 3 un punto común. Entre R2 y R3 otro punto común. Y entre el negativo del voltaje y R2 tienen otro punto común. ¿Sí? Algo interesante es que este nodo que está aquí realmente es un nodo común, ¿no? Ahí pareciera que fueran cuatro nodos, pero realmente es uno. Igual que acá, ¿no es cierto? Aquí pareciera que este nodo es diferente de este. No, pero es el mismo. Tiene la misma conexión. Obviamente desde el punto de vista circuital, ¿no? Ya desde el punto de vista que ustedes tengan armado algo, desde el punto de vista real. Ahí realmente no se nota
la diferencia, porque aquí le vemos desde un punto de vista circuito, que es cuadradito, que está a 90 grados, es un gráfico al final, es una representación de la realidad. Pero cuando vayan a la realidad, realmente es un punto de conexión que tiene millones de cables y que no se entiende cómo están conectados, ¿no? ¿Sí? Eso, por ejemplo, eso es fácil. Ustedes cuando van, vean un poste en sus casas, ya tienen miles de cables conectados de diferentes formas, ¿no? Pero resulta ser que son circuitos muy simples, sino que son tantos circuitos que pareciera que son muy complejos, ¿no? Qué interesante es que eso está normado, es decir, por más cables que ellos pongan, resulta ser que siempre tienen código de colores, tienen tamaños, entonces ya saben dónde está conectado cada cosa, ¿no? Bueno, sigamos. Dentro de esos nodos, todos los que acabo de indicar son nodos, pero tenemos nodos primarios, por ejemplo, un nodo principal. Se llama nodo principal o primario, el cual es un punto de unión de más de dos ramas, ¿sí? ¿Qué es una rama? Ya habíamos visto adelante, no habíamos visto unas diapositivas antes, en la anterior clase. La rama es cada uno de los elementos, es decir, por ejemplo, R1 es una rama, R2 es otra rama, R3 es otra rama, la corriente I es otra rama, el voltaje es otra rama. ¿Sí? Pues miren, aquí este nodo que está conectado aquí, pues llama nodo de aquí, que tiene dos conexiones. Con este de acá resulta ser un nodo principal, es decir, todo este cablecito de aquí es un nodo principal porque estoy uniendo tres ramas. ¿Sí? El nodo de abajo, que está todo este cablecito de acá, también es un nodo principal, porque está uniendo una rama de la corriente, de la resistencia 1, la resistencia 2 y del voltaje. Estoy uniendo cuatro ramas. Entonces también es un nodo primario, un nodo principal. ¿Sí? ¿Eso de qué me sirve? Eso me va a servir mucho cuando yo haga análisis de corrientes o de voltaje. Reconocer eso, ¿no? ¿Sí? Lo que quiero que quede claro, y bueno, la parte importante es que aquí, a pesar de que no se vea, no voy a hablar de ello. A pesar de que no se ve aquí, pero este es un solo punto, ¿no? Me pareciera que fuera cuatro puntos, pero como digo, constructivamente es el mismo cable, sino que desde el punto de vista de diagrama se vuelve como un sistema como que estuviera a diferentes puntos, ¿no? Es un nodo principal. Entonces aquí tenemos dos nodos principales, ¿no? El nodo de arriba, que le pueden llamar nodo A, nodo B, y el nodo de abajo, ¿no? Sí. Eso también suele ser muy común, que cuando ya vayamos más adelante viendo ejercicios, normalmente esto de, me habéis hablado sobre la malla, ¿no? La malla era un lazo en donde tiene elementos internos. Las mallas normalmente están y uno, y dos, y tres, y cuatro, ¿no? Cuando hablamos de nodos, es nodo A, nodo B, nodo C. Es básicamente para no confundir entre ecuaciones de corrientes y de voltaje. Bueno, eso es un nodo principal. También tenemos, bueno, aquí está el nodo principal, ¿no? Es de mi indicado, mire, justo este trámite de aquí es un nodo principal porque une tres ramas y también el nodo principal porque une cuatro ramitas, ¿no? También tenemos un nodo secundario, ¿sí? Que es un punto de conexión de dos elementos, ¿sí? Pueden hacer caso de que yo una dos elementos y ese sería un nodo secundario. Por ejemplo, acá, mira, bueno, acá existe la unión de varios elementos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, podría tener la unión de varias ramas o de dos elementos, por ejemplo, este de aquí, este nodito de aquí. Es un nodo secundario porque une dos elementos, ¿no? Sí, une el R1 y une el de acá, se llama nodo secundario. Sí, realmente no se le toma mucho no se utiliza mucho, pero de pronto para algún análisis puede ser necesario, ¿no? Ese es un nodo secundario. ¿Y qué se utiliza más? El nodo principal. Sí, ese suele ser el más común porque con ese se hace muchas operaciones en el sentido de que tiene ciertas propiedades. Y vamos a ver qué significa eso, ¿no? Un poco más adelante. Ahora, tenemos algo que es muy importante que se llama nodo de referencia. Nodo de referencia, ¿sí? Resulta ser que este nodo de referencia es muy aplicable cuando yo hago un análisis, sobre todo de corrientes. Entonces, vamos a ver esto. Bueno, más adelante van a ver, pero más o menos les resumo. Si yo hago por ejemplo, si yo aplico leyes de corrientes de Kirchhoff, normalmente yo estoy aplicando que la sumatoria de corrientes es igual a cero. Entonces, cuando se habla sobre leyes de corrientes de Kirchhoff, se utiliza los nodos, porque resulta ser que en los nodos se encuentra el punto donde ingresan o salen corrientes, ¿sí? Cuando trabajamos con leyes de voltaje de Kirchhoff, entonces se utiliza las mallas, porque resulta ser que la sumatoria de las mallas, los voltajes de las fuentes es igual a los voltajes de los consumidores, ¿no? De ahí en cambio se utiliza la parte de mallas, porque estoy recorriendo un tramo, ¿sí? Y resulta ser que en eso
de alguna forma en recorrer el tramo o en hacer alguna revisión de las corrientes, yo necesito un nodo de referencia. Este nodo de referencia es como el nodo que tiene un voltaje cero, es como la Tierra. Entonces muchas veces, que no siempre es la Tierra, ¿no? Pero muchas veces ese nodo es la Tierra. Sí, entonces, por ejemplo, si ustedes van a, yo que sé, a una planta hidroeléctrica o alguna, bueno, digamos a una planta de generación pequeña, ¿ya? Siempre van a tener algo que es la tierra o algo que es la referencia, pues, o el neutro en muchos sistemas, ¿no? Eso es porque ese punto es como el nivel cero de voltaje. Y a partir de ese nivel uno mide los diferentes voltajes que existen en todo el sistema. Por ejemplo, un vehículo, el nodo de referencia es el chasis, es decir, ustedes cuando bueno, los que trabajan en la parte mecánica, para la parte electrónica, de electrónica automotriz, siempre le toman al chasis como tierra, como lo negativo, como la referencia del circuito. Entonces siempre han de ver conectado el negativo de la batería hacia el chasis. Y eso resulta ser muy práctico, ¿no? Porque eso se utiliza bastante desde el punto de vista práctico. Entonces, necesito reconocer el nodo de referencia. Por ejemplo, miren, en este circuito es este nodo de referencia. Y vamos a ver qué significa, ¿no? Entonces, el voltaje en otros nodos se mide en relación al nodo de referencia. Sí, entonces, si yo quiero medir el voltaje, necesito un nodo de referencia, un punto tierra, ¿no? Cualquier nodo puede ser referencia, miren, en el análisis de circuitos son los siguientes. Es decir, que ustedes podrían decir, bueno, mi referencia para mí es de esto. Sí, lo pueden poner, pero resulta ser que el análisis de ahí no es tan conveniente. Porque en esa parte solo, miren, estoy teniendo una rama, dos ramas, tres ramas, cuatro ramas, pero resulta ser que no hay ninguna fuente. Pues cuando no hay ninguna fuente, resulta ser medio complicado saber que eso sea una rama, un nodo, ¿no? Normalmente vamos a trabajar de la siguiente forma. El terminal, bueno, aquí el terminal negativo, ¿no? De la fuente de voltaje o de corriente que alimente el circuito. Entonces, un punto de referencia suele ser el negativo de las fuentes o de las fuentes de voltaje, ¿no? O un punto de la fuente de corriente. Eso es muy común. Es decir, el negativo se toma de los negativos de las fuentes de voltaje, ¿no? O de corriente. Eso es lo más práctico, ¿no? Y otra forma también, digamos que en algún circuito me pusieron algo bien complicado, en donde me resulta ser que el nodo de la fuente no me sirve como nodo de referencia, pues ahí conecto al mayor número de ramas. Pues el nodo que tenga mayor número de ramas es el nodo que va hacia la Tierra. ¿Sí? Ahora, normalmente desde el punto de vista práctico, el nodo que tiene mayor ramas es el nodo del terminal negativo de la fuente. Porque resulta ser que en la parte práctica todos los elementos van a Tierra. Entonces todos los elementos van a tener como referencia a la Tierra. Entonces todos se van a conectar a la rama de la Tierra, ¿no? Eso desde el punto de vista práctico, ¿no? Pero como digo, en los ejercicios sí se encuentra un montón de cosas que realmente son irreales, que en la práctica ni se utilizan, pero desde el punto de vista de ejercicio para análisis sí se lo debe realizar, porque como digo, desde el punto de vista práctico es otra cosa, ¿no? Ahora, vamos a ir algo un poquito más adelante, algo que suele ser muy útil, y lo vamos a ver cuando estudiemos ya los circuitos ya más complicados, que algo que se llama lo que son supernodos, ¿sí? Y esto realmente es para facilitar el análisis, ¿no? Igual como hay supernodo, hay supermal, pero recalco un poquito los nodos porque necesitamos ver la parte en sí que nomás tiene los elementos de un circuito, ¿no? Entonces, ¿qué es un supernodo? Se consta de dos nodos conectados por una fuente de voltaje independiente o dependiente, ¿sí? Entonces hay dos nodos conectados, como ven aquí, miren, aquí hay un voltaje, aquí hay otro voltaje, ¿sí? Ahora, eh, ¿por qué se utiliza esto? Porque yo de alguna forma, aquí voy a tener un voltaje, y es otro voltaje, en cambio, es para los dos, miren, ¿sí? Para los dos elementos. Bueno, en este caso, bueno, para el uno, porque la fuente viene de fuente de corriente, ¿no? Entonces un supernodo me ayuda bastante porque si yo conozco la fuente de voltaje, yo ya conozco el voltaje A y conozco el voltaje B. Pues realmente se vuelve muy sencillo porque ya sé que el voltaje A tiene un valor y el voltaje B tiene un valor. Eso me ayuda mucho a resolver muchos problemas de análisis de circuitos cuando trabaje a través de lo que son los nodos, ¿no? ¿Sí? Ahora, es un método teórico para encontrar magnitudes eléctricas a través del análisis del circuito. Se aplica cuando solo existen fuentes de voltaje y complementa el análisis nodal. Pues, como les digo, se hacen siempre dos análisis, el de mallas y el de nodos. En el de nodo se utiliza
la ley de corrientes de Kirchhoff, y en las mallas se utilizan las leyes de voltaje de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, nosotros escogemos por cuál método trabajar. Los dos métodos funcionan igual, es decir, si yo me voy por el uno o por el otro, no existe ningún inconveniente, es decir, da lo mismo, porque al final los dos son relacionados. O sea, la corriente se relaciona con el voltaje, entonces realmente es lo mismo. Lo único que cambia es que depende cuándo se aplica el uno, cuándo se aplica el otro, depende del circuito. Eh, ¿Por qué? Porque hay circuitos donde dice, uno le ve y dice, por aquí más fácil es por malla. Pero hay un circuito donde uno le dice, no, por aquí más fácil está por nodos. ¿Cómo se aprende eso? Básicamente haciendo un montón de ejercicios. Es decir, no les podría dar una generalización de cuándo utilizar mallas o cuándo utilizar nodos. A veces también se acostumbran, por ejemplo, dicen, no, yo aprendí bien mallas y lo único que entendí es mallas, y todo hacen por mallas. Y sí está bien, porque tanto por nodos o por mallas uno resuelve los problemas. Pero resulta ser que a veces dice por nodos, me demoro más tiempo que irme por mallas. Es básicamente por eso, pero los dos van a hacer lo mismo, ¿no? Sí, bueno. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Pues les voy a plantear este ejercicio, ¿no? Intentemos hacerlo, les doy unos 5 minutitos. Me está diciendo aquí, en el circuito de la figura, identificar y determinar el número de ramas, nodos, nodos principales, nodos de referencia, y supernodos y mallas, ¿no? Entonces tratemos de hacer, les doy unos 5 minutos, bueno, unos 3 minutitos y veamos qué tal nos va. Y seguimos realizando ejercicios, ¿ya? Y para la parte de la teoría, no se olviden, está en el Teams ya está este archivo, ¿no? Le ven en Teams en la parte de documentos, capítulo 2 y ahí está, ¿no? Está en archivo.pdf para que tengan la materia.
Bueno, vamos a ver cómo nos quedó, a ver si alguien me ayuda. Alejandro Ismael, Alejandro, ¿me escucha? Mande. Dime, ¿cuántas ramas encontraste en ese circuito? ¿Cuántas ramas? 6. ¿Cuáles nomás serían? A ver, ¿y te acuerdas cuál era la definición de ramas? Mírale en la teoría, porfa. Tienes a la mano el PDF. Léenos, porfa, cuál es la definición de rama. Estaba antes de lo que vimos hoy en la clase anterior, ¿no? Porfa. Revísale, porfa, cuál es la definición de rama. Ya le damos un ratito. Ya, ahí le vemos. Ya, la idea es para que todos vayamos aprendiendo. Esto es muy importante, puesto que debemos conocer cómo se va a hacer los análisis, ¿no? Que es una rama, que es una malla. Lo más importante siempre son nodos y ramas, ¿no? Y después vamos a ver lo que son supernodos, supermallas. Más todo para resolver ejercicios de circuitos ya un poco más complejos, ¿no? Dice, la rama representa un solo elemento como una fuente de tensión o un resistor. Ya, entonces, ¿cuántas ramas tendríamos en el circuito? Dice que es un elemento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos elementos tenemos? Eso sería mucho. Serían 8, ¿no? Sí. Es que bien, quede claro, no sé bien, están interconectados, ¿no? Pero le llaman ramas, o se define rama a cada uno de los elementos por donde va a circular la corriente. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendríamos 8 ramas, ¿no? Se le conoce como rama, ¿sí? Realmente las ramas son importantes porque nosotros podemos darle la dirección de la corriente. Vamos a ver más adelante un ejercicio en donde se da la dirección de la corriente en cada ramita, ¿no? Ahora, ¿cuántos nodos tenemos? No sé si alguien me puede ayudar. ¿Cuántos nodos? Alguien, no sé, veamos. Ahí está. Yulisa, ayúdame. ¿Cuántos nodos tenemos? Puse 6. 6. A ver, léenos, porfa, la definición de nodos. Ya. Es el punto en el cual dos o más elementos tienen una conexión común. Ya, entonces contemos, ¿ya? Te va a poner aquí. Sería 1, ¿no es cierto? Ujú. 1. Sería 2, 3. Aquí también el otro era 4. Ah, ahí también. 5, Ah, ya, entonces. 6, 7. Aquí se me perdió, pero si contamos, ¿cuántos serían entonces? 7, ¿no? Sí, porque la fuente con la extensión 1, con el R1 de abajo, está uniéndose, entonces ahí existe una unión, también es un nodo, ¿no? ¿Sí? Y abajo. Abajo de- dice dos o más elementos, ahí se une dos o más elementos, sería 7. Tenemos 3, 6, 7, ¿sí? Ok. ¿Sí está claro? Sí. Eso es. Creo que te faltó un hito. Donde haya la unión de dos elementos, obviamente aquí no siempre van a encontrar este puntito. Entonces, cuando se ve el puntito es facilito porque saben que ahí está el puntito. Pero si no se ve el puntito, si yo uno o dos elementos, una resistencia con un capacitor, aquí sí es una conexión, o sea, algo se unió por ahí. Eso también es un nodo porque estoy uniendo dos o más elementos, ¿no? Punto de conexión de dos o más elementos. ¿Sí? ¿El nodo es importante? Sí, es muy importante. Porque bueno, normalmente los nodos que trabajamos nosotros suelen ser para dos o más, de tres elementos en adelante, porque para hacer el análisis, ¿no? Ahora, nodos principales. No sé si alguien me puede ayudar con nodos principales. ¿Cuántos tenemos? Profe, una preguntita nada más. Claro, dime. ¿No también serían nodos los que va abajo del que está 1.2? ¿O ese no? 1.2. ¿Cuál? Abajo ¿Este de del aquí? E2. Sí. ¿Tú dices este? Ajá, ¿por qué no sería eso? Lo que pasa es que esto de aquí es un solo cable. Bueno, es que le vemos así, ¿no?
Si le ves así, porque es un solo cable, ahí capaz que le ves mejor. Lo que pasa es que ahí, porque se ve como 90 grados, realmente no es un nodo en sí, porque estoy uniendo el R2 con R4. No sé si le ves, 1 R2 con R4. Pero luego 1 R1 con R3. Y como mencionó la compañera, un nodo es la unión de dos o más de tres elementos. Entonces, como ahí tengo la unión de tres elementos, se vuelve un solo nodo, pero la unión de los tres. ¿No se está claro ahí? Sí, profe. Eso es. Sí, realmente es más fácil cuando le ves con el puntito. Es bueno, hay un nodo porque tiene más de dos elementos. Cuando hay dos elementos, ahí no se pone puntito porque es como que fuera la unión de un cablecito. Sí, pero de dos o tres elementos ya es un nodo, ¿no? Pero bueno, el nodo, ahí se me fue. El nodo principal es lo que más me interesa, ¿no? Pues, ¿cuántos nodos principales tenemos aquí? No sé si alguien me puede ayudar. Que esos suelen ser los más interesantes porque es donde realmente hago los análisis, ¿no? ¿Alguien que me quiera ayudar con cuántos nodos principales tenemos? Serían dos. Sí. Sí, serían dos. ¿Cuál sería? Bueno, donde están los puntitos, ¿no? Aquí tengo conexión de tres. Léenos, porfa, la definición. Ya. Nodo principal. Unión de más de dos ramas. Exacto. Pues mira, acá está una rama, dos, y ahí está tres, ¿no es cierto? Entonces, como tengo tres ramas, un nodo principal. Aquí igual, una rama, dos ramas, tres ramas. Tengo el nodo principal. Entonces tendría dos nodos principales. Normalmente esos nodos principales son los que me van a ayudar bastante para el análisis, porque digo, bueno, ahí hay un nodo, entonces ahí puedo hacer un análisis de corriente. Hacer un análisis de corriente, por ejemplo, en este nodo no tiene sentido porque es la misma corriente, pero en cambio aquí sí, puede entrar así, puede salir así o puede bajarse acá. Ahí tiene sentido hacer un análisis de corriente, pero en un nodo de la unión de dos elementos no tiene sentido, por eso los nodos principales son los más útiles, ¿no? Sí. Ahora, nodo de referencia, ¿dónde le gustaría poner la referencia? Alguien que me ayude. No se olviden, el nodo de referencia es donde quiera, ¿no? Alguien que me ayude, ¿cuántos nodos de referencia? Bueno, solo tenemos un nodo de referencia. ¿Dónde le pondrían al nodo de referencia? Entre R1, R4 y R2. Claro, ¿por qué le pondrías ahí? ¿Bajo qué criterio le pondrías ahí? El uno que me decía era, normalmente es la parte negativa de la fuente, ¿no es cierto? Pero ¿por qué te gustaría ponerle ahí? Alguien que me indique por qué. Obviamente que ser compañero es correcto. Eh, pero como decía, en la teoría puede ser cualquier punto, ¿no? Sí podría ser cualquier punto realmente, entonces no existe ninguna diferencia donde se le ponga, pero resulta ser que desde el punto de vista a lo mejor visual, sí se ve más conveniente verle abajo el negativo. Es decir, nosotros, bueno, no sé si normalmente los que estudian en colegio técnico, o bueno, los que ya hemos estudiado la parte de ingeniería eléctrica y todo, realmente nos resulta interesante verle abajo porque es como algo normal para nuestra mente pensar que abajo está la Tierra. Entonces, cuando ustedes le pongan la referencia, le suelen poner algo así. Entonces, acostúmbrense con ya, miren, yo voy a subir un circuito y yo voy a asumir que aquí es la Tierra. Entonces, ahí realizan el ejercicio. Y resulta ser que hay dos opciones. La una es que la fuente sea el negativo y la otra es donde exista la mayor cantidad de unión o donde existe un nodo principal, un nodo primario. Sí, ahí se puede poner. Normalmente se le pone abajo porque visualmente se ve mejor. Pero como les digo, podría haber ido acá si yo quisiera que este sea. Cualquier nodo puede ser, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico resulta ser más conveniente ponerle abajo porque ahí tengo la mayor cantidad de nodos, ¿no? Y para ver los niveles de voltaje resulta mucho mejor. Sí, ahora, ¿cuántos supernodos ven? No sé si alguien me quiere ayudar. ¿Cuántos supernodos? ¿Alguien? ¿Cuántos supernodos le ven ahí? ¿Alguien? Dos. Dos, ¿no es cierto? ¿Cuáles pondrías tú?
Donde están conectadas las fuentes, donde está ese de R1, ese E1 y ese 2. Exacto, correcto, ¿no es cierto? Donde está E1, epsilon 1 y epsilon 2. Aquí tendríamos un supernodo, ¿no es cierto? Porque aquí yo conozco el nivel de voltaje, aquí conozco el nivel de voltaje, eso sería un supernodo. Y acá conozco otro nivel de voltaje, positivo y negativo, entonces ya tendría dos supernodos en ese circuito, ¿no? Pero en algún punto puede ser útil, en este caso no resulta ser tan útil, puesto que es más fácil hacer un análisis por mallas, ¿no? Porque aquí puedo poner alguna corriente, alguna cosa. ¿Sí? Pero bueno, ahí son los dos supernodos, ¿no? Ahora, ¿cuántas mallas hay? Este es más facilito, ¿no es cierto? Las mallas para mí me resulta ser lo más conveniente. Yo normalmente trabajo con análisis por mallas. ¿Alguien me puede decir cuántas mallas tenemos ahí? Esta es la parte más práctica, ¿no? Dos, Dos, ¿no es cierto? Dos ¿Cuál mallas. sería? Recuérdanos la definición de malla, porfa. dice lazo que no tiene elementos en el medio. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, yo podría. Un lazo era todo donde existe un camino trayectoria cerrada, ¿no? Pero por ejemplo, aquí es una malla, miren, simple. Porque ahí estoy obviamente cerrando todo ese lazo que está ahí, no tiene ningún elemento en el medio. Igual el otro que va desde acá, ¿no? Ahí sería el otro elemento. Ahí sería el otro elemento. Tendría dos mallas, ¿no? La malla 1 y la malla 2. No se olviden, no existen elementos en el medio. Eh, sí, son lazos donde no existen elementos en el medio, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tuviera un elemento en el medio, por ejemplo, si quisiera hacer un global desde que vaya desde E1, R1, R2, E2, R2, R1, eso también es un lazo, pero resulta ser que en el medio tenemos R3 y R4, por eso no se volvería una malla, ¿sí? Entonces, muy importante saber qué es un nodo y muy importante saber qué es una malla, eso suele ser lo más importante. Cuando tengo nodos, análisis de corrientes de Kirchhoff. Cuando tengo mallas, análisis de voltaje de Kirchhoff. Normalmente, y he visto y creo que es lo más común, la gente se acostumbra más a lo que son las mallas, porque resulta visualmente más fácil. Pero los nodos para ciertos ejercicios resulta ser más conveniente. Entonces, ¿dónde se aprende eso? Haciendo muchos ejercicios. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. Otro ejercicio, ¿no? Tratemos de hacer este. Este dice, la corriente IO de la figura es la que tienen en este sentido, ¿no? Tenemos ahí la corriente IO. Y tenemos la corriente que ingresa y sale. Entonces, les doy unos 2 minutitos eh, para ver cuánto sale la corriente IO. Ya traten de hacer por leyes de corrientes de Kirchhoff, a ver cuánto nos da el voltaje. La corriente, perdón. Intentemos de hacerlo.
sé si alguien logró resolver cuánto nos salió. ¿Alguien que haya resuelto? Sería -4 amperios. -4. ¿Cómo te quedaría la ecuación? Igual por acá. No se olviden, ¿no? La idea es ir viendo las corrientes, ¿no? Las corrientes que ingresan eran positivas o negativas, Sean positivos. ¿no es cierto? ¿Cuáles ingresan? 2 y 4. Entonces sería 2 más 4. Corrientes que salen negativas, -10, -IO, ¿no es cierto? Y eso debería ser igual a 0. Y de aquí despejamos IO, IO va a ser igual a, bueno, sería 6 menos 10, ¿no? Entonces IO es igual a -4 de 10. ¿Sí? ¿Está correcto ahí? Eso nos salió, ¿cierto? Sí, simplemente aplicamos leyes de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Es muy importante aquí saber el concepto de corrientes que ingresan es igual a corrientes que salen. Sí, como les digo, parece lo que les había mencionado, eso de corrientes que entran igual a positivo, podría ser al revés, podría ser que corrientes que salen positivo, corrientes que entran negativo, porque al final la ecuación me va a llevar a lo mismo, ¿no? Pero normalmente en los libros va a encontrar que suelen hacer así, le toman como positivo a lo que ingresan y toman como negativo a lo que sale, de tal manera que lo negativo se vuelve al pasar al otro lado de la ecuación, se vuelve positivo, de tal manera que corrientes que entran es igual a corrientes que salen, eso debe mantenerse siempre. Sí, entonces ese es el concepto de la conservación de la energía, ¿no? Sí. Vamos a la siguiente. Tratemos de hacer este ejercicio. Dice en la figura, obtenga B1, B2 y B3. ¿Sí? Pues intentemos hacer este ejercicio, a ver cómo nos quedan los voltajes. Les doy unos 5 minutitos a ver cómo nos queda. Piénsenle bien, revísenle. Y luego comparamos a ver cómo nos salió, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué tal nos fue. No sé si alguien logró sacar los voltajes. El voltaje 1 sería 70 voltios. Sí, el B2. El V2 sería de menos 80, Ahí no está bien. El B3 de 60. está bien. El B2 te jalaste. Bueno, vamos a hacerle ya. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? ¿Cómo vamos a hacer esto de aquí, no? Como ustedes ven aquí, yo tengo voltajes. Y resulta ser que habíamos dicho que para leyes de voltajes de Kirchhoff, yo lo que entro es una dirección de corriente, porque ¿cómo le pongo, cómo sé que es positivo el voltaje negativo dentro de una malla? Entonces, nosotros hemos visto que esto normalmente podemos ponerle dirección. Una de las opciones, por ejemplo, puede decir, yo quiero que esta corriente sea para acá abajo, esta corriente para acá arriba, o sea, así yo puedo ir poniendo corrientes en cualquier sentido, que me dé la gana, ¿no es cierto? Y realmente funcionaría bien. El lío es que eso va a resultar muy complejo. Es más fácil hacer lo siguiente, pero yo podría poner, ¿no? Yo podría poner dirección de corriente que yo pensaría. Lo que sí se debe hacer primero antes es que vamos a respetar los voltajes, ¿no? En este caso no nos dice qué elemento es, simplemente es un elemento que tiene polaridad y ya tiene un voltaje. Que tenga polaridad no quiere decir que sea una fuente, ¿no? Que tenga polaridad quiere decir que cuando le pasó la corriente por ahí o las corrientes en ese elemento, resulta ser que tiene tal voltaje y se polariza de esa manera. Más adelante ya vas a ver que nosotros ponemos esta polaridad de alguna forma, ¿no? Y ahorita yo le estoy poniendo porque resulta ser que yo digo que así debe ser, pero por ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es poner dirección a la corriente. Sí, para hacer lo que son leyes de voltajes de Kirchhoff, para sacar voltajes de Kirchhoff, necesito poner dirección a la corriente. Normalmente esto se le llama las mallas, ¿no? Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a determinar las mallas. Aquí tendríamos una malla, por ejemplo, aquí hay una malla. Yo podría poner la corriente ahí, no se olviden, malla es un lazo en donde no existen elementos internos, ¿no es cierto? Otra malla podría ser aquí. Entonces tenemos otra malla ahí, ¿no? Tenemos una malla por ahí. Es decir, eventualmente la corriente también podría desplazarse en todo eso, ¿no? En todo ese tramo de ahí. Entonces tramo desde B1, B2, B3. Otra malla que podría tener resultaría acá. En todo este tramito, ¿no? Entonces yo podría tener este tramo y le puedo dar dirección, ¿no? Sí, pues ustedes pueden dar la dirección que ustedes quieran. En este caso, la dirección que normalmente se utiliza es esta dirección, que es en el sentido de las manecillas, ¿no? Sí. Entonces tendría tres mallas. Sí, tengo tres mallas. La malla donde está el voltaje de 40, de 50, de 20 y de B1. ¿Sí? Y ahí tengo una malla. Entonces, la primera malla que podría trabajar es la de ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Como yo asumí la corriente, como les digo, esto es arbitrario. Es decir, yo podría poner el sentido de las manecillas o en sentido opuesto a las manecillas. O sea, es válido a ambos. Sí, es válido a ambos. ¿Sí? Ustedes ponen como ustedes deseen, realmente no hay ningún inconveniente en eso, ¿no? Ustedes ponen como ustedes deseen, ¿sí? Lo más común que va a encontrar los libros en el sentido de las magnesillas. Entonces vamos a irnos del primer elemento. Entonces resulta ser que en el elemento, bueno, el elemento de 40, bueno, en el elemento de 40, la corriente está ingresando por el negativo. Entonces resulta ser que si la corriente ingresa por el negativo, es menos 40, ¿no? Entonces resulta ser que es menos 40. Bueno, le pongo voltios, pero yo sé que es voltios, ¿no? Menos 40. Voy al siguiente, el de 50, entonces el 40 ya tenemos. La corriente igual sigue en la misma dirección, no se olviden, esta dirección no cambia, ¿no? Está en esta dirección. Simplemente se pone solo una flecha, pero ahí le pongo para hacerle, ¿no? Pues la dirección que va a ingresar al de 50 voltios en la polaridad, como ingresa por la polaridad negativa a la corriente, también es negativo. Me quedaría menos 50. ¿Sí? Luego me voy al de 20 voltios. Ahí ingresa por el positivo. Y sería más los 20 voltios. No se olviden que estoy haciendo ley de voltaje. Estoy sumando los voltajes, ¿no? Y finalmente tendría el B1, ¿no es cierto? El B1 está ingresando por el positivo. Entonces sería
sería lo siguiente, ¿no? Sería, ingresa por el negativo, menos 40. Ingresa por el negativo, sería menos 50. Ingresa por el positivo, sería más 20. Y sería el otro más B1, ¿no? Me quedaría más B1. Más B1 y eso sería igual a 0, ¿no? ¿Sí está bien? Así te quedó que me contestó, así te quedó la primera ecuación. Y más B1, ¿no? B1. Sí. Sí, ¿no? Entonces menos 40, menos 50. Sí, lo que hay que ver es por dónde están ingresando, ¿no? Sí, menos 40, menos 50 sería la ecuación. Entonces, resolviendo esto, me quedaría menos 50, me quedaría menos 90, menos 70, ¿no es cierto? Sí, más B1, igual a 0. Esto le pueden llamar de la primera malla, ¿no? ¿Sí? Y de aquí, obviamente, B1 me va a quedar igual a... Sería la primera. Sí, está claro hasta ahí. Dice de la primera malla, ¿no? Sí. Algo interesante, fijarse bien, cuando ya avancemos más adelante, vamos a ver que esto varía un poquito porque el elemento de 20 voltios, y ahorita asumo que tiene un voltaje de 20 voltios, con cierta polaridad, pero resulta ser que ese elemento puede ser una resistencia. Y si nos fijamos, a ese elemento de 20 voltios le pasan dos corrientes. La corriente que está en la malla 1 y la corriente que esté en la malla 2, ¿sí? En la que es la malla 3, ¿no? Entonces luego vamos a ver que esa corriente que está ahí va a afectar de alguna forma dependiendo del elemento que sea. Pero por ahora, como son voltajes, no nos hacemos lío, ¿no? Vamos a la segunda ecuación. La segunda ecuación podríamos hacer de la malla 2, ¿no? Vamos a hacer de la malla 2. Entonces vamos a hacer de la malla 2. Igual, lo mismo que hicimos ahorita, ¿no? Vemos el sentido de la corriente, manecillas del reloj y vamos viendo. Empecemos con el de 20 voltios. Por esta corriente que está ingresando por ahí, de acuerdo a lo que nosotros habíamos dicho que vamos a ponerle arbitrariamente, ingresa por el negativo, ¿no? Si ven la corriente de acá, ingresa por el negativo al de 20, entonces va a quedar menos 20. Me va a quedar, perdón, me va a quedar menos 20. Sí, luego ingresa al de 30, me va a quedar más 30. Luego ingresa, bueno, el de 30 queda positivo. Luego ingresa al B2, pero ingresa por el negativo, entonces sería menos B2. Y eso es igual a 0, ¿no? Eso sería igual a 0. Perdón, un segundito. ¿Cuánto me decías que te salió ese? Esperemos. Y ahí sí. Me quedaría menos B2, ¿no? Menos B2 es igual a 0. Y aquí despejamos y B2 me quedaría igual a... Estamos para acá, me queda 10 voltios, ¿no? ¿Cuánto te salió a ti? Así es que te salía ¿cuánto? Ah, me había quedado en menos 80, creo. Ya volví. Ah, bueno, pues me quedaría eso, ¿no? Entonces yo tengo menos 20 porque ingresa por el negativo y menos 20, más 30 porque ingresa por el positivo y menos B2 porque ingresa por el negativo. Despejan B2 y les queda menos 20 más 30 voltios, 10 voltios, ¿sí? Y finalmente tendríamos la última mallita, ¿no? Entonces la última de la malla 3, vamos a poner aquí la 2 y aquí voy a poner la 3. La 3, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo. Podemos empezar por el B1. Esta corriente ingresa por el negativo, entonces sería menos B1. Y luego va al B2, sería más B2 porque ingresa por el positivo, más B2. Y luego sería más B3, ¿no? Más B3. Eso es igual a 0, ¿no? Entonces sería negativo para el B1, positivo para el B2 y positivo para el B3. Sí, entonces ahí podemos reemplazarlos. B1 sería menos 70 y sería menos 70 reemplazando, ¿no? Sería más B2 más 10 y más B3. Es igual a 0. Si es que de ahí despejan B3,
Mandan para acá, sería 70 menos 70 más 10 menos 60. Como el B3 se hace negativo, les queda 60 positivo, ¿no? Simplemente le despeja. Es más, ¿no? Como ven, lo importante, cositas importantes, ¿no es cierto? Lo más importante es que pongan la dirección de la corriente, ¿sí? La dirección de la corriente. Y luego vayan viendo si va por el positivo, si va por el negativo. Como son voltajes, ahorita resulta sencillo. Ya vamos a ver más adelante que realmente no son voltajes, sino que son resistencias. Pues de ahí yo le pongo la polaridad, como que cómo va a ser, y luego si es que más corrientes le pasan por el mismo elemento, ahí resulta ser que nosotros debemos hacer más cálculos, ¿no? Pero la ley de Kirchhoff no va a cambiar, y siempre va a ser de la misma forma, ¿no? Corriente que ingresa por el positivo es positivo, y el corriente que ingresa por el negativo va a ser negativo el voltaje, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, está más o menos claro. Kerly Estrella, ¿me escuchas? Sí, Inge, de hecho, sí, o sea, yo le saqué los valores, pero, o sea, en V2 yo le saqué -10, entonces ahí ya se me descuadró para el voltaje 3 y me salió 80. Pero sí, sí lo entendí. Ah, ya, ¿de qué te equivocaste para que te haya salido negativo? No sé, creo que le puse -30 y +20. Ah, ya, entonces tendrás bastante Le hice al cuidado. revés. Normalmente, Ajá. como te digo, tú puedes tomarle al revés, o sea, sí se puede tomar al revés, pero siempre te va a salir porque luego el B2 tendría que haberte dado positivo y ahí te salía. Pero como les digo, yo Sí. les recomiendo que siempre cuando ingrese por la polaridad positiva, la corriente, hágala en positivo. Sí, eso resulta un poco más práctico porque los libros suelen hacer así, más todo para quedar igual que los libros, ¿no? Sí. Bueno, vamos al siguiente, hagamos otro ejercicio. Entonces tenemos un ejercicio que dice leyes de corrientes de Kirchhoff y nos piden hallar corrientes, ¿no? Me piden hallar la corriente uno y la corriente, bueno, la corriente uno a la corriente 4, ¿no? Entonces hay que encontrar y 1, 2, y 3 y 4, ¿sí? Aquí toca aplicar leyes de corrientes de Kirchhoff, te doy unos 5 minutitos a ver qué tal nos va. Aquí es diferente, ¿no? Aquí no necesito polarizar, simplemente a ver dónde los nodos suman o restan, ¿no? Pues tratemos de hacer esto, a ver cuánto nos da. Pues intentemos hacer este ejercicio.
Vamos a ver qué tal nos fue. No sé si alguien logró sacar las corrientes. Yo tengo para la corriente 1.20, para la corriente 2.17, para la corriente 3.4 y para la corriente 4.8. Casi, pero no la acertaste en ninguna. Algo te equivocaste. Vamos a hacerle, ¿ya? Lo que no me gusta aquí, no puedo hacer bien las ecuaciones en este. Voy a ver si me paso otro de acá para hacerle mejor, ¿ya? Espérame un cinquito. Voy a poner aquí. Aquí. Voy a ponerle acá eso mejor. Ya la hacemos, ¿ya? ¿Alguien más que haya sacado? Yo, Inge, a mí ¿Cuánto te me salió? salió la corriente 1, 12 amperios, la 2, ¿12? sí, Sí. la ¿La otra? 2 menos 10 amperios, la Ya. 3, 5 amperios y la 4 menos 2 amperios. Sí, sí, ahí está. Ahí está bien. Ya vamos a hacer. No, no importa que no les haya salido. Lo importante es que tratemos de hacer y que pero contrastemos, ¿no? Con el ejercicio como tal. Vamos viendo, ¿ya? Aquí me dan este ejercicio de aquí. Esperen, voy a pasarle acá para poderle manejar más fácil con el lapicito. Un cinquito. Ya, entonces vamos a ver ahí. Entonces nos piden este ejercicio, entonces me dicen sacar las corrientes de cada nodo, ¿no? Utilizando leyes de corrientes de Kirchhoff. Entonces resulta ser que, ¿dónde tengo? Bueno, los nodos que voy a analizar. Primero veo dónde existen los puntos en donde yo voy a hacer el análisis. Por ejemplo, aquí, en este nodo de aquí, debería hacer el análisis porque, en el punto de aquí, ¿no? Aquí debería hacer yo un análisis de aquí. Porque obviamente ahí voy a tener la corriente I4, acá también en este nodo de aquí, porque aquí tengo la corriente I3 de I4, aquí porque aquí tengo el I2 y tengo bueno, el I2, ¿no? Y acá porque tengo el I1 y el I2, ¿sí? Podemos hacer varios, digamos que voy a sacar la corriente, a ver, por ejemplo, voy a hacer de este nodo, yo voy a empezar por aquí, voy a plantear una ecuación 1 aquí, ¿ya? Entonces voy a escribirlo de la siguiente forma, voy a ir escribiendo, nos voy planteando las ecuaciones. Vamos a irle planteando. Vamos ahí. Voy a poner aquí para el 1. El nodo 1, vamos a irle planteando, ¿no? Entonces, no se olviden, corrientes que ingresan es positivos, corrientes que salen es negativos. Algo interesante aquí que de pronto puede causar confusión y dice, vea, profe, pero todas las corrientes salen. Es algo absurdo, ¿no? Es decir, nosotros podemos pensar, no, me está diciendo, ¿cómo es que de un nodo donde supuestamente no hay nada pueda salir, hecho la analogía agua? Es decir, es algo absurdo. Sí, realmente no tiene mucho sentido, pero resulta ser que normalmente nosotros asumimos la dirección de la corriente. Entonces, cuando yo asumo, yo puedo poner en cualquier sentido. Pero cuando yo ya haga el cálculo, es muy probable que yo una corriente la haya tomado en sentido opuesto, ¿no? Y ahí viene el problema. Pero normalmente no importa. Si la ley dice que es así, pues es así. Entonces sería menos I2, menos 3 amperios y menos 7 amperios es igual a 0. Nosotros no tenemos nada que ver. O sea, aquí todas las corrientes salen, entonces todas las corrientes son negativas. No hay una corriente cero. Entonces, obviamente pareciera que, profe, está medio raro eso, porque usted me dijo que la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Pero eso sí es cierto. El lío es que yo, como asumo las corrientes, o como en este caso me dieron me asumieron la dirección, no hay lío. Resulta ser que si una corriente me sale negativa, estaba tomada en el sentido opuesto. Pero realmente no hay ningún problema en eso, ¿no? Nos vamos a verle aquí y me quedaría de la siguiente forma. Yo de aquí despejo I2, entonces resulta ser que I2 inmediatamente sale de aquí, ¿no? I2 vendría a ser despejo y me quedaría 10, me quedaría menos 10 amperios, justo lo que el compañero mencionaba, ¿no? Resulta ser que cuando una corriente me sale negativa, es porque yo asumí mala dirección, entonces I2 realmente debería estar ingresando. Pero no importa, se queda con ese valor. Si me salió menos 10, pues es menos 10, porque así estoy asumiendo.
Lo que sí debo tomar en cuenta que si es que esto fuera real y estuviera alimentado, ese I2 realmente está en el sentido opuesto. Cuando algo yo asumí que tenía una dirección en un sentido y me salió con un cambio de signo, resulta que en el sistema real como tal está en el sentido opuesto, pero yo le tomé en ese sentido, y en ese sentido vale menos 10, ¿sí? Como les digo, eso realmente no importa mucho porque es igual que el voltaje es relativo, porque depende de la referencia por la que le tome. Yo puedo medir un voltaje fase neutro, perdón, pues, positivo o negativo, pero también puedo poner negativo positivo, y el voltaje se vuelve positivo o se vuelve negativo, pero eso es por la referencia, ¿no? Eso es debido a la referencia. Bueno, I2 me sale menos 10, que es justamente lo que el compañero mencionaba. Le hice primero I2 porque me resultaba más sencillo. Si hacía I1 primero, no tenía como dato I2, entonces era como que medio raro, ¿no? Para la ecuación 2, vamos para la ecuación 2. Entonces vamos a la ecuación 2, y en la ecuación 2 vamos a hacer la misma historia, ¿no? Dos corrientes que ingresan positivas, corrientes que salen negativas. Corrientes que ingresan, I2 y 1. Entonces, I2 más I1, ¿no? Sigo la misma lógica que había mencionado, I2 más I1 es igual a, y el que sale es menos 2, ¿no? Eso es igual a 0. Como ya sé cuánto vale I2, simplemente digo que I1 es lo siguiente, ¿no? Le hago directamente para ganar un poquito de tiempo. I2, yo ya sé que I1, perdón, necesito calcular I2. Ya sé que I2 vale, bueno, hagámosle paso a paso. I2, bueno, hagámosle I1 menos 2 y obviamente menos 10, ¿sí? Y eso es igual a 0. Y de aquí ya puedo explicar. Entonces le mantuve, miren, la polaridad de la dirección de la corriente, ¿no? Me dijo que I2 sale negativo, pues I2 va negativo. Y de aquí despejé, ¿no? Simplemente le puse el I2 primero, me queda menos 2, menos 10. Entonces finalmente el I1, esto es lo que el compañero mencionaba, el I1 es igual a 12 amperios, ¿no? Ya tenemos I1. Vamos al siguiente, que sería el 3. Vamos a ver el 3. Y el 3 vendría a ser, hagámosle que el 3 sea en el de acá. Entonces ahí vamos a hacer el de acá para que le vean. Bueno, voy a irle poniendo números, ¿ya? Vamos a irle bien. Entonces es el 1. Pues para que vean en qué nodo le hice, ¿no? El 2 es este. Este sería el nodo 2. Este sería el nodo 3. Este sería el nodo 4. Ahora, ¿por qué le hago así? Porque en el nodo 4, miren, tengo I3 e I4 como incógnita. Entonces, obviamente, no tiene sentido hacer ahí porque no sé cuánto vale I4. Pero en cambio, en el nodo 3 tengo que ingresar 2 amperios, que sale 4 amperios, entonces sí podría calcular I4, ¿no? Igual, la misma historia. Entonces ahí, ¿cuáles ingresan? 2 amperios, ¿sí? Sale menos 4 y sale menos I4, ¿no? Sale menos I4. De menos I4, eso es igual a 0. Sí, 2 menos 4 menos I4, ¿no? Lo que ingresa es positivo y lo que sale es negativo. Entonces de aquí ya sé que I4, I4 es igual a 2 menos 4, que vendría a ser menos 2 amperios. ¿Sí? Y finalmente en el nodo 4, veamos en el nodo 4, en el nodo 4, ¿no? En el nodo 4. Aquí el nodo 4. Entonces nos va a subir un poquitín para que se vea. Ya vamos al nodo 4. En el nodo 4 ingresa 7 amperios, ingresa I4 y sale I3. Aquí sería 7 más I4 más I4 y sale I3. Entonces aquí sería más, perdón, menos I3, no sale I3, sería menos I3. Las que salen son negativas, ¿no? I3. I3 es igual a 0. ¿Sí? Y de aquí despejamos, bueno, ¿cuánto valdría I4? Valía menos 2. Le podemos poner, ¿no? Lo voy a poner aquí de una vez, ¿ya? Y un pasito más. Entonces I4 ya sabemos que vale menos 2, le podemos reemplazar. Menos 2 es igual a I3. Entonces si restamos eso y despejamos I3,
resulta que I3 es igual a 7 menos 2, donde ser 5 amperios, ¿no? 5 amperios. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguien más? ¿Sí está claro? No sé si alguien... Justo esos los valores que me indicaste, ¿no es cierto? La última persona que me indicó, ¿esos valores no salió? Sí, jefe. Sí, no sé si alguien tenga una duda. ¿Cómo realmente la corriente resulta ser muy simple, ¿no? El voltaje tampoco es complicado. Lo único complicado del voltaje es que nosotros debemos darle la dirección de la corriente. Entonces, normalmente se hacen unas mallas, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? No es complicado realmente. Bueno, ahora les voy a poner un reto un poco... No es tan complejo, pero resulta ser ya un poquito más elaborado. Vamos a hacer el siguiente taller, ¿sí? El siguiente taller. Con esto creo que va a quedar claro esto de los voltajes y corrientes. Entonces, el taller que vamos a hacer es este, ¿no? Dice, para el circuito mostrado, calcula el voltaje, la corriente, la potencia de cada uno de los elementos. Entonces ahí tenemos un montón de elementos. Este cosito que venga aquí, bueno, que se vaya así, profe, para que de esto, y una vez les voy a tomar en cuenta. A veces en los circuitos, miren, este de aquí, eso es como un puente, es decir, a veces yo digamos que yo quisiera hacer una unión. Si yo hago líneas rectas así, resulta que yo debo entender que aquí hay un cruce. Ahí hay una unión. Entonces a veces resulta que yo no quiero hacer uniones, sino que es un cable que está pasando sobre ese cable. Cuando quiero hacer eso, lo hago de esta forma. Es como que estoy haciéndole que está sobre, no están unidos, ¿no? Cuando sí, obviamente se cruzan, sí, ahí pareciera que están unidos. ¿Sí? Entonces ahí sí. Eso es más bien por cuando uno quiere hacer circuitos y no quiere tener problemas de, ¿será que está topando? ¿Será que existe intersección? Pero para evitar eso, se pone como, es como hacer un puente, es como indicar de que no están conectados. ¿Sí? Eso me pide. Entonces dice, calcule el voltaje y la corriente y la potencia en cada uno de los elementos. Ahora, me dan datos, ¿no? Por ejemplo, me dicen el elemento 1 tiene le pasa corriente de 2 amperios. Al elemento 2 le pasa 3 voltios, al elemento 3, 5, al elemento 4 le pasa 1 voltio, al elemento 5 le pasa 2 amperios, al 6 le pasa 3 amperios, al 4 le pasa 7 amperios, al elemento 8 le pasa 2 voltios y el 9 está alimentado con 4 voltios. O tiene ese voltaje, ¿no? Pues ahí tenemos todos los elementos. Ahora, la potencia van a multiplicar voltaje por corriente. De pronto lo complicado podría ser, algo que deben tomar en cuenta, fijarse bien. En cada elemento, por ejemplo, el elemento 1, miren, en el elemento 1 ya me están dando la dirección de la corriente y me están poniendo la polaridad del voltaje. Sí, o sea, me están poniendo la polaridad del voltaje. Entonces eso quiere decir que me están dando asumiendo, ustedes no tienen que asumir ahorita nada, ¿no? Aquí no deben asumir nada, ni dirección de corriente, ni dirección de voltaje, nada. Ya viene con la dirección de corriente y dirección de voltaje, es decir, ya tiene las corrientes de malla y de paso ya tiene la dirección de la polaridad del voltaje. Entonces simplemente imagínense que están haciendo una malla, es decir, yo por ejemplo, esta malla está, por ejemplo, voy imaginando, esta malla está así, miren. Realmente está así, miren, la corriente va para arriba en el elemento 1, la corriente va para abajo en el 2 y la corriente va para abajo en el 3. Entonces ahí tienen una malla. Y de paso ya tiene la polaridad, miren, el elemento 1 va a ser, digamos, por la parte de este de aquí es facilito, ¿no? Pongo B1 más B2 más B3 es igual a 0. Entonces yo ya tengo ya los 3 voltajes, pero obviamente no tengo B1 porque tengo ahí la corriente. No, tengo B2 y tengo B3. Miren, como tengo B2 y tengo B3, ya puedo calcular B1. Y en el momento que calculo, ya tengo aquí la potencia, porque aquí voy a tener un voltaje y ya te encuentro la potencia. Ahora, la corriente 2, ¿dónde está la corriente 2? Aquí. La corriente 2 dice que es I1 más I4, ¿sí? I1 más I4 es I2. Si ven que se va a ir sacando cada uno de los elementos, entonces ese va a ser el taller, ¿no? No sé si estaría bien que les ponga hasta medianoche el taller. O si acaban hasta las 5, ¿qué creen? Hasta Hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Hasta medianoche. Porfa. Bueno, pero lo que quiero es que ustedes lo hagan. Es decir, yo normalmente los talleres no voy a revisar si está bien o está mal, porque al final del día lo importante es que lo hagan, ¿no?
y que de alguna forma, yo no tengo los valores y que nos podría dar cuáles son los valores de resultados, pero bueno, al final la idea es que lo hagan bien, ¿no? Entonces voy a poner hasta medianoche, el taller ya está en la parte de talleres, no se olviden, cuando suban el archivo le ponen su nombre, punto su apellido, punto T1, para decir que es el taller 1, ¿no? Entonces voy a poner hasta medianoche, ¿no? La importancia, quiero que revisen conceptos, que aprendan bien lo que son las mallas, que aprendan bien lo que son, más toda la ley de voltajes y la ley de corrientes, ¿no? Porque luego ya voy a poner circuitos en serie, circuitos en paralelo, circuitos en delta, en estrella, y ahí las cosas ya se complican más. Entonces ahí vamos a ver que por un elemento le pueden pasar dos corrientes, una corriente suma, otra corriente resta, pero una vez que entendamos todo eso ya vamos a poder resolver cualquier circuito, ¿no? Pero esto es lo fundamental, ¿sí? Esto es lo fundamental. Entonces les pongo hasta medianoche, ¿no? Cualquier duda ahí, si es que necesitan, me escriben para solventarla, ¿no? Pero con los ejercicios que hemos hecho realmente no va a tener mayor dificultad, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Alguien? ¿Si está clara la idea? Ahora preguntemos a alguien. María. Ay, Eric, me gusta preguntar, dime. Ah, ya sé que vamos a preguntar la potencia. Dije una preguntita. Para el elemento 9, ¿cómo distribuiría las mallas en ese sector, por así decirlo? Ya, ahí realmente lo que te va a tocar hacer es el voltaje BF. Realmente no necesitas ahí muchas, ¿por qué? Porque ya tienes la corriente y tienes el voltaje, pero si te fijas, esa es como una conexión como que tuvieras, pero tú le puedes mover acá afuera, es como una conexión en delta, no sé si le ves. Pero realmente no importa, porque verás, el ejercicio deja ver el 9. El 9 tú tienes el voltaje, ¿no es cierto? Sí, como tienes el voltaje, Sí. lo que tú sí vas a poder encontrar es la corriente I4 y la corriente I7, que la tienes, no sé si le ves ahí. La corriente, bueno, la corriente 4 no tienes, pero sí le puedes calcular, porque tienes la corriente 1 y puedes determinar la corriente 2. Entonces ahí lo que puedes sacar es en B, en el nodo B, ahí puedes hacer leyes de corrientes. Voltajes no vas a poder hacer, pero el voltaje te da como dato. El voltaje es 4. No sé si lo ves. Entonces realmente no necesitas hacer mallas porque tienes el voltaje ahí. Lo que sí podrías hacer una malla, por ejemplo, es entre 2, 4, 5 y 7. Y otra malla entre 3, 5, 6 y 8. Porque esas sí son mallas. De pronto si se te complica y no le ves, haz cuenta, esto es una pregunta, bueno, tampoco me preguntaron otra cosa. Voy a hacer, espérenme un cinquito, voy a hacer lo siguiente para que se entienda. Voy a ver un poquitín más de acá. Aquí va a quedar un poquito más claro. No sé, miren, esto es desde el punto de vista visual, ¿no? Si pareciera que fuera complejo, pero... O pareciera que estuviera salido tridimensionalmente, pero... Haz cuenta que este elemento, que dice, no le voy a poner ahí. Voy a poner acá. ¿Es lo mismo? Sí es lo mismo, porque al final del día lo que estoy haciendo es moviéndole. Sigue topando el punto B y sigue topando el punto F, pero ahora le pongo afuera. No sé, Eric, si es que ya si le quito ahí el 9 de esa rama y le pongo afuera, ya se visualiza más fácil cómo quedarían las mallas. Sí, sí, ya lo entendí. Sí, sí, realmente esto de aquí es más espacial, pero bien que me preguntas porque no había dado cuenta. Realmente es una conexión en triángulos, ¿no? Pero bueno, no importa porque al final del día sí tienes sí puedes calcular la corriente I9 a partir de I7 y de I4. Y como te da el voltaje, realmente no hay problema, ¿no? No sé si está claro. Ahora, lo que nadie me preguntó y me han de preguntar, y antes que me pregunten, ¿cómo sé si es un elemento pasivo o un elemento activo? ¿Alguien me puede indicar cómo sé que es un elemento pasivo o un elemento activo? ¿Por qué le digo? Me va a preguntar eso. ¿Alguien alguna idea? ¿Qué es un elemento activo? Entrega energía, ¿no es cierto? Y un elemento pasivo normalmente lo que hace, como van a ser resistores, va a absorber energía. Entonces, el elemento activo tiene potencia positiva y el elemento pasivo tiene potencia negativa. Entonces, de ahí yo puedo poder diferenciar cuál es pasivo y cuál es activo, ¿no? ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Entonces no se olviden, verificarán, les va a salir potencias positivas
y potencias negativas, ¿no? Eso es porque unas corrientes pueden ser positivas o pueden ser negativas. Algunos voltajes les darán positivos. Bueno, los voltajes van a dar siempre positivos, pero la dirección de la corriente sí puede ser negativa. Entonces, cuando multipliquen, ahí sí les va a salir corrientes negativas, ¿no? Por ejemplo, en el elemento 1, I1 y B1, si ustedes se fijan, la corriente ingresa, entonces el voltaje es positivo. Entonces, el voltaje es positivo y la corriente es positiva, la potencia va a ser positiva. ¿Sí? Entonces ahí se puede ver. No sé si tienen otra pregunta. ¿Alguien más? No sé. Veamos. Martín Jaramillo, no sé si hay alguna duda. No, Inge, todo claro. Ya, genial. Entonces quedaríamos hasta ahí, nos veríamos la siguiente clase que es el viernes y ya les voy a poner hasta medianoche, ¿no? Harán bien, traten de hacer paso a paso con lo que hemos estudiado. También les voy a subir el ejercicio que hice en el OneNote para que lo revisen, ¿no? Y vuelvan a hacer los dos ejercicios anteriores para que quede bien claro. Y como ya vimos las respuestas, tampoco habría ningún problema, ¿no? Que pasen bien, nos veríamos la siguiente clase.